Bienvenidos al episodio de hoy. Hoy exploraremos la vida y obras de Tomás Carrasquilla, uno de los escritores más interesantes y menos convencionales de la literatura colombiana. Carrasquilla dedicó su vida a retratar, con una autenticidad única, las vidas y creencias de las clases populares de Antioquia. También conversaremos sobre una de sus obras más fascinantes, Simón el Mago. Una historia que combina misticismo, crítica social y profundo realismo. Así que acompáñenos en este recorrido por el universo literario de Carrasquilla. Hoy vamos a dividir nuestro podcast en varias partes, las cuales serán: al principio diremos la introducción de Tomás Carrasquilla, luego el contexto de la obra bibliográfica, su honestidad literaria y compromiso social, su creación de personajes y enfoque de las clases populares. También, como punto interesante, tocaremos el realismo y crítica social en su literatura, el estilo y uso del lenguaje, y como algo muy importante haremos el resumen de Simón el Mago, tomando así sus personajes claves y su sincretismo cultural y religioso. Literalmente el primer escritor colombiano que dedicó su vida exclusivamente a la literatura, aplicando una concepción clara y firme de lo que pensaba que debía ser la novela y el cuento. Lo que notamos como una de las características distintivas de Carrasquilla fue la absoluta honestidad en su quehacer literario. En su obra buscó expresar sus creencias y actitudes sobre el acontecer político, social y cultural de su época. Decía que, y dice así: conmueve la verdad de sentimiento que una articulación imprime. Conmueve un alma que se manifiesta. Cierra comillas. Para él, la literatura debía reflejar el alma de su autor, siendo el escritor quien da forma a sus palabras, y no sus palabras al escritor. Carrasquilla, pues lo que notamos es que sus personajes son un enfoque muy directo a la clase media y popular. Carrasquilla fue un observador muy profundo del ser humano y sentía una fascinación especial por los niños, por la clase media y por la clase a la cual nos podemos referir como la clase del pueblo. En su autobiografía mencionó que no le interesaban las clases altas, pues para él no representaba la verdadera esencia de la nación. En sus obras, particularmente en las novelas como Hace tiempos, La Marquesa de Yolombó, en estas exploró el ambiente de la vida minera, las culturas que convivían en esta región y la manera en que estos sectores reflejaban lo esencial del humano, dándoles un valor universal a sus historias. Podemos también observar cómo él toma quizás un punto más realista y crítico de la sociedad, en donde no nos idealiza algo perfecto, hace totalmente lo contrario y nos muestra todo lo de Antioquia en su época desde un punto muy crítico y muy realista, observando con precisión el ambiente y las costumbres, pero sin caer en los costumbrismos. Para él, costumbre era parte de la acción y del destino de los personajes, y en idealizar sus virtudes ni ocultar sus defectos. Él fue profundamente crítico con las injusticias sociales y la hipocresía, valorando en cambio la honestidad y el mérito respetuoso de la religión. Criticó la beatería y la intolerancia, defendiendo una devoción sincera y atacando con cualquier uso falso de fe. Él siempre, por decirlo así, buscó en su obra ser lo más transparente y lo más legítimo que pudiera ser. Él llevaba siempre sus novelas a un terreno muy real en la actualidad, en donde se priorizara el humano como un buen humano como algo más. Pero también una de las habilidades destacadas de Carrasquilla por sí mismo fue su manejo exuberante del lenguaje, especialmente
de el habla popular de Antioquia, defendía la importancia de reflejar en los diálogos de sus personajes la forma en que realmente se comunicaban con su gente, y creía que el diálogo debía mantenerse fiel a su autenticidad. Su prosa libre de adornos innecesarios lograba combinar elegancia y claridad, ofreciendo un estilo que, aunque regional, ha trascendido a lo universal. Algo muy importante desde nuestro punto de vista, y es algo por lo que principalmente hacemos esto, y es su conclusión y legado. La obra de Tomás, vigente hoy en día a través de sus personajes, Carrasquilla nos ofrece una visión realista y humana de la Antioquia del siglo XIX y principios del XX, que ha logrado mantener su relevancia y validez. Su legado reside en su habilidad para representar la universalidad a partir de lo local, permitiéndonos ver reflejados en sus personajes y sus conflictos. Así Carrasquilla se consolida como un pilar de la literatura colombiana y un narrador inigualable de lo popular y lo humano. A continuación les voy a dar una pequeña cita. Abre comillas. No es la forma lo que hace al poeta, es el poeta el que hace la forma. Un estilo es un alma vaciada en palabras. Cierra comillas. Ese compromiso con la autenticidad se ve reflejado en su estilo literario, en el que cada palabra parece haber sido cuidadosamente elegida para expresar las emociones más profundas. Esto es particularmente evidenciado en su obra, o una de sus obras más importantes, la cual es Simón el Mago, donde Carrasquilla presenta a Toñito, un niño fascinado por las historias de frutos. Su niñera, una mujer negra y enigmática, en esta novela, Carrasquilla explora el sincretismo cultural, un tema que marca la sociedad antioqueña de la época, donde las creencias indígenas, africanas y españolas convergen y se mezclan en tan solo una. En Simón el Mago, Carrasquilla utiliza Frutos, la cuidadora de Toñito, para explorar cómo convivían las creencias y costumbres de la Antioquia del siglo XIX. Frutos, más que una simple niñera, es una narradora cultural que introduce a Toñito en historias de santos, ánimas y brujas, despertando en él el deseo de ser un brujo. Carrasquilla refleja el lenguaje popular antioqueño, lo que generó críticas por su dificultad de lectura, pero él defendía que el diálogo debía reflejar fielmente la realidad de la gente. A medida que Toñito se adentraba en un mundo de supersticiones, Carrasquilla muestra el sincretismo cultural y cómo estas creencias afectan a sus personajes. Frutos es como una abuela que lo sobreprotege, alimentando su imaginación. Sin embargo, la historia también plantea críticas sociales, como el racismo y la intolerancia religiosa de la época, reflejados en las pesadillas de Toñito, donde Frutos se convierte en un ser aterrador. Carrasquilla, que era crítico de la hipocresía y la intolerancia, usaba su obra para abordar temas como la justicia social y la identidad, mostrando una realidad sin adornos. En ese sentido, su trabajo, aunque era profundamente local, es universal y relevante. Otro aspecto relevante de la obra es su capacidad de capturar el dolor y la alegría de sus personajes, sin adornos ni rollos innecesarios. Su estilo es directo, a veces irónico, pero siempre auténtico. Él mismo decía que no le interesaba embellecer la realidad, sino mostrarla tal cual como era. Esa sobriedad de su estilo le permitió reflejar las complejidades y contradicciones de la vida rural en Antioquia. A medida que exploramos la obra, Carrasquilla es evidentemente que él veía en la literatura una herramienta para reflexionar sobre la condición humana.
a través de personajes como Toñito y Frutos y escenarios profundamente locales. Nos invita a reflexionar sobre temas universales, como la identidad, el sincretismo cultural y la justicia social. En ese sentido, Carrasquilla es un autor que trasciende su tiempo y su lugar, y sigue siendo relevante hoy en día. Continuando con el análisis del texto de Tomás Carrasquilla, pueden encontrar distintos elementos que se presentaron en el texto y en la obra, como puede ser el mestizaje cultural y religioso en América Latina y cómo ha sido un tema complejo y paradójico este. Desde la colonia podemos encontrar que grandes sectores de la región y puede decirse cómo la élite ha construido una identidad sobre una idea de pureza, blancura y catolicismo, que a menudo trata de excluir y marginar las realidades culturales y religiosas de otras partes de culturas que hacían parte de la región. Esta intolerancia es evidente desde el siglo XIX, en el que se busca domesticar y desaparecer a pueblos indígenas y afrodescendientes a través de procesos como el blanqueamiento y la servidumbre, negando a su vez la herencia proveniente de otros sectores como fueron la Europa, en el que se juntaron distintas herencias como fueron la herencia judía, musulmana y pagana de España, en el que cuando hubo un mestizaje en la época de colonia y conquista, se forma la cultura, por lo que se estaría rechazando y ocultando parte de la cultura latinoamericana. En este contexto, la obra literaria de Tomás Carrasquilla, escrita en 1940, representa un intento de romper con este molde tradicionalista que había en la entorno y época de la Antioquia del siglo XIX, en el que a través de su cuento Simón el Mago explora los conflictos culturales y religiosos en la Antioquia, mostrando cómo los pueblos afrodescendientes intentaban preservar sus tradiciones a través de relatos y cuentos que se transmitían desde generación a generación, y cómo Carrasquilla trata y genera un conflicto y a través de no defender un cristianismo puro que había en la zona y en el sector de Antioquia, sino que trata de buscar una nueva perspectiva desde reflejar una cultura profundamente mestiza y diversa. El narrador de este relato muestra cómo desde la perspectiva de un niño llamado Toñito, muestra episodios de su vida y de su infancia, en el que muestra de un estilo colonial y popular hablar de palabras de, de su cultura que son propias de la región, juntar distintas voces y además agregar otras partes de la cultura, como puede ser desde la mujer negra que cuida a Toñito, que fue Frutos, en el que habla con un acento propio del África Occidental, en el que en el texto se encuentran algunas de sus frases que son escritas de distinta forma para diferenciarlas, creando así una narrativa con tintes de comedia que a la vez refleja el dolor de una sociedad dividida. Frutos, que es una mujer mayor de 60 años, que fue una esclava de la familia de Toñito, que luego convierte su, su familia en una libertad, pero sin embargo se mantiene con la familia de Toño, en el que tiene una nueva función que es la del cocinera y es la del cuidar a los niños de la casa, en el que se encuentra un conflicto y una relación entre distintas ideas, porque durante la historia la que se encarga de educar y mostrarle y explicarle todo a Toñito fue ella, que educa y alimenta al niño blanco, transmitiéndole conocimientos y tradiciones propias de su cultura africana y no que es la de sus padres, que son blancos y cristianos, que se forman en una Antioquia colonial, en el que esto puede producir un rechazo por parte de la familia por el momento en el que, en el momento de que Frutos cuenta sus historias, en una de estas cuenta la que cómo era atrapar una bruja, en el que le genera curiosidad al niño debido a que nunca había escuchado parte de estas culturas, ya que habían sido ocultas por su familia, en el que el niño tiene un interés de convertirse en un brujo, por lo que genera unos actos que
como la negación de la religión, que forman un conflicto entre la clase, en el que, por ejemplo, el día siguiente el niño escucha de su padre un mensaje de rechazo y de odio en el que él dice que si vuelve a escuchar cosas que son en contra de su religión y sus propias ideas, sería castigado de grave forma. Pero sin embargo, Toñito, por la curiosidad que tiene de estas culturas y sus nuevas ideas que nunca había escuchado de otras partes, lo lleva a generar distintos actos que llevan como consecuencia a que tenga un enfrentamiento con todo lo que había encontrado y haciendo rituales que Fruta le había explicado que eran propios de su región y que se habían transmitido de generación en generación y Frutos se lo transmitió al niño, haciendo que se forme un conflicto entre Frutos y la familia, guiando que al final Frutos se le eche y sea la culpable de todo y no el niño en sí, llevando que el propio autor Tomás Carrasquilla quiera mostrar cómo se presenta una diferenciación y un racismo entre las dos culturas en el que se le echa la culpa a Frutos por ser la responsable de transmitir esas ideas al niño, que era en teoría puro, que en el que Frutos, que era una figura amorosa para Toñito, se convierte en un objeto de miedo y rechazo, que es alimentado por las actitudes racistas de la sociedad, en el que a través de la narrativa Carrasquilla no solamente recrea la cultura de su tiempo, sino que muestra con humor y crítica el mestizaje de las complejidades de identidad de Antioquia y en América Latina, en el que se muestra cómo el mestizaje latinoamericano ha sido un proceso de mezcla y resistencia, en el que mientras algunas culturas indígenas y aprendentes lograron conservar aspectos de sus creencias y se mezclaron con las tradiciones católicas impuestas por la colonización española y que formaron una religiosidad sintética, sin embargo, estas fueron reprimidas y forman una religiosidad solamente de una parte en el que algunas veces se mantiene oculta o un discurso de supremacía blanca, en el que en el texto se puede ver cómo, a través de Brutus y de su papel como transmisor de conocimientos, Carrasquilla muestra cómo la tradición oral y la literatura puede actuar como portadores de resistencia cultural. Así, Simón el Mago de Carrasquilla es más que una historia sobre brujería y mestizaje, es una crítica a la estructura del poder que busca homogeneizar la identidad de Latinoamérica y silenciar a voces diversas, en el cual Frutos es la figura principal que representa una resistencia silenciosa y una conexión con el pasado africano e indígena, que se preserva en generación en generación, pese a la exclusión y el olvido impuesto por la cultura dominante. Para concluir, Simón el Mago no es solamente una novela sobre creencias y sus pretensiones, es un relato de riqueza cultural de Antioquia, una región donde se entrelazan tradiciones europeas, indígenas y africanas. Carrasquilla supo ver más allá de la superficie y pudo explorar las matices de esta mezcla cultural y desafiar las normas de su tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos, pero no sin antes invitarte a que leas Simón el Mago y descubras el universo de Tomás Carrasquilla, un autor que sin duda ha dejado una huella en la literatura colombiana y latinoamericana. Hasta la próxima.